Te estaba contando al principio del programa que el río Mapocho podría tener bacterias con potencial antibiótico, según un descubrimiento de científicos chilenos, y el paso que viene es identificar las moléculas que producen estos microorganismos que encontraron, cuestión que podría ayudar a enfrentar la crisis de resistencia a los antibióticos. Lo vamos a estar comentando, de hecho, con la persona que lidera el equipo de científicos a cargo de esto, Víctor García, académico del programa de microbiología y micología del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile. Víctor, ¿cómo estás? Y gracias por estar acá en Radio USACH y Santiago Televisión. Buenas tardes, bien, muy bien, gracias. Víctor, cuéntanos sobre el trabajo que estaban haciendo ahí en el río, que entiendo no era necesariamente buscando estas bacterias, pero la encontraron, así que darnos ahí como la historia, cómo partieron y en qué terminaron. Ya, mira, sí, originalmente la línea de nuestro laboratorio, la línea de nuestra investigación acá en la Universidad de Chile, en la Facultad de Medicina, era caracterizar a la bacteria Vibrio cólera, que es una bacteria que produce diarrea, una diarrea muy aguda, muy grave, tú sabes, responsable de la pandemia de cólera. Y estábamos viendo qué tal sobrevivía esta bacteria en aguas del río Mapocho. Esta es una bacteria que normalmente se transfiere por agua, se adquiere por el consumo de agua contaminada. Por lo tanto, sobrevive ahí. Y estábamos viendo unas mutantes también que construimos, pero lo que vimos es que el agua del río Mapocho era capaz de eliminar esta bacteria, era capaz, cuando tenía su microbiota normal, las bacterias que conviven normalmente en el agua del río, la bacteria de Vibrio cólera se moría. Esto nos hizo pensar que había bacterias ahí que podían ser antagonistas de patógenos. Así fue como las buscamos. Y cuando uno habla de antagonistas de patógenos, ¿eso es sinónimo de antibiótico? Porque acá estamos hablando, potencialmente podrían ser bacterias antibióticas. Cuentan ahí como esa sutileza, para no decir derechamente que son antibióticos. Mira, o sea, el concepto antibiótico se refiere efectivamente a que puede matar una bacteria. Es una molécula que puede matar una bacteria, en el sentido amplio. Pero bueno, un antibiótico útil para tratar las personas y para tratar enfermedades infecciosas en un ser humano ya es otra cosa, ya necesita tener otras características que no necesariamente tienen todas las moléculas que pueden matar bacterias. Y ahora que se hallaron estas dos bacterias que tendrían un potencial antibiótico, viene un siguiente paso, yo ya lo contaba, que es identificar qué moléculas producen. ¿Por qué nos interesa ese paso? ¿De qué manera nos ayudaría a dilucidar si efectivamente tienen este potencial antibiótico? Ya, sí, ahorita lo que sabemos es que estas bacterias son muy buenas para antagonizar otros patógenos. Hay patógenos como Vibrio cólera, como Staphylococcus aureus, que causan infecciones de la piel, Pseudomonas aeruginosa. Ahora lo que necesitamos ver es efectivamente cuáles moléculas en particular producen y después averiguar si estas moléculas podrían ser utilizadas en una infección humana. Si tienen ciertas características de inocuidad, por ejemplo, que no sean tóxicas, si son nuevas, eso es muy importante, identificar si son nuevas, si no son moléculas antibióticas que ya conocen antes. Nosotros tenemos ciertos indicios de que efectivamente podrían ser nuevas, pero bueno, habría que confirmarlo una vez que encontremos la identidad de estas moléculas. Oye, ¿y cómo es que llegan estas bacterias al río Mapocho que uno asocia, sin saber mucho de microbiología, ¿no?, a un entorno más bien no antibiótico, más bien un entorno sucio, y aparecen estas cuestiones que uno le llaman la atención? ¿Tiene alguna relación lo contaminado que pueda estar el río Mapocho con la poca probabilidad de que aparezcan estas bacterias, o la verdad es que no tiene nada que ver y es igualmente probable que aparezcan en el río Mapocho como en cualquier otro afluente? Sí, no, es igualmente probable. Las bacterias y los microorganismos en general siempre están compitiendo entre sí en todos los nichos, en todos los sistemas ecológicos donde viven, en el suelo, en un árbol, en el agua, en el río, en el mar. Siempre están compitiendo. Ellas tienen su propia carrera armamentista, están produciendo cosas para eliminar a las competidoras se defienden. Esa ha sido siempre la fuente natural de antibióticos que hemos utilizado los seres humanos. Siempre hemos buscado microorganismos que puedan matar a sus competidores y utilizamos estas moléculas. Estas dos bacterias que encontramos nosotros son bacterias que uno esperaría encontrar en el agua. Son bacterias, unas de género Pseudomonas, que son bacterias muy ubicuas que están en
en el agua, perdón, Víctor, en el agua potable necesariamente o cualquier tipo de agua, puede ser también agua servida. Sí, no, en el agua, digamos, natural, ¿no? Sí, cuando uno aplica algún tratamiento, ya modifica muchísimo la microbiota de esa agua. Entonces, en el agua normal, digamos, en los cuerpos de agua tienen su propia microbiota natural que está circulando, que normalmente en la mayoría de los casos no van a ser patógenos. Y estas dos bacterias efectivamente parecen no ser patógenas, parecen no derivar de una contaminación, efectivamente. Ya. No creo que esté relacionado con eso. Oye, ¿cómo es el entorno del río Mapocho? Porque en general se exploran justamente ciertos lugares, o podríamos decir nichos más extremos, porque es donde hay a veces bacterias más raras, pero el río Mapocho, que atraviesa la ciudad, es un lugar que todos conocemos, no es precisamente un lugar donde habría, no sé, extremófilos, por ejemplo, altas presiones, altas temperaturas, pero tiene otras características quizás que lo hagan un entorno extremo, o es más bien un lugar más común en cuanto a como hábitat para las bacterias. No, efectivamente, como tú dices, las personas cuando buscan antibióticos nuevos, cuando buscan bacterias nuevas, van a buscar en nichos que han sido poco explorados, como la Antártida o alguna comunidad de la selva X, claro, donde no ha sido buscado nada, porque van a tener las bacterias más raras, o extremófilos, porque van a tener bacterias más especializadas para encontrar cosas nuevas sobre todo. Por eso nosotros en realidad en el río Mapocho no fuimos a buscar, nos encontramos con este dato y de ahí buscamos. Efectivamente encontramos nuevas, pero no era una apuesta de nosotros encontrar bacterias antibióticas en el río Mapocho. Oye, Víctor, le recuerdo a los que nos están escuchando por la radio, estamos hablando con el académico del programa de microbiología y micología de la Universidad de Chile, Víctor García, sobre este hallazgo, bacterias que potencialmente podrían tener un rol antibiótico. Y cuéntanos justamente sobre este potencial, porque se habla de una capacidad de inhibición. ¿Qué significa esta capacidad de inhibición? Y en especial ustedes dicen inhibición de amplio espectro, si lo tuviéramos como que traducir a un español o una persona que no se maneja mucho en el mundo de la microbiología, ¿qué es lo que puede o podría inhibir estas bacterias? Inhibición es que es capaz de parar el crecimiento al menos o de matar bacterias cuando convive con ellas. Digamos, lo que sabemos nosotros es que estas bacterias son capaces de, en el laboratorio, cuando las ponemos a crecer junto con los patógenos, detienen o matan a los patógenos. Producen un halo de inhibición alrededor de ellas, es decir, todo el patógeno que está junto con ellas, al lado de ellas, lo mata. De amplio espectro se refiere a que son capaces de matar de diferentes tipos de bacterias. En general, las bacterias patógenos de manera clínica se dividen en dos grandes grupos, los gram positivos y gram negativos, que tienen ciertas características en común entre ellos y son diferentes entre esos dos grupos. Normalmente un antibiótico de espectro reducido es especialista en matar a un tipo de bacteria o a otro. Los antibióticos de amplio espectro matan a bacterias de los dos grupos. Por ejemplo, Staphylococcus aureus es un gram positivo, Escherichia coli patógena es gram negativo. Estas bacterias matan a ambos. De los sobrenadantes de estas bacterias son capaces de matar a los dos grupos de bacterias, por eso se conoce como de amplio espectro. Ya. Oye, Víctor, y de hecho, cuéntanos sobre entonces la resistencia a los antimicrobianos, porque hay una cuestión a nivel mundial y lo hemos abordado otras veces, pero para la gente que no se acuerda, hay como toda una crisis que con el tiempo se va a ir agravando, y de qué manera este hallazgo podría entrar en esa ecuación. Cuéntanos entonces sobre el contexto de esta crisis de resistencia a los antimicrobianos y por qué descubrir estas bacterias que tendrían un potencial antibiótico podría ser útil para enfrentar esa crisis. Sí, como tú lo dices, se viene una crisis muy importante en temas de resistencia, porque cada vez están surgiendo cepas de patógenos nuevos que son resistentes a la mayoría de los antibióticos y están desplazando las cepas tradicionales que son sensibles. Entonces, estamos teniendo ciertos patógenos ya muy críticos que son resistentes a casi todos, excepto a uno o dos o a ninguno, o a todos. Han salido cepas que son intratables.
Entonces, eso es como que regresamos en términos clínicos a principios del siglo XX, a 1910, 1915, donde no teníamos antibióticos efectivos para tratar infecciones. Y uno se podría morir de cualquier tipo de infección sencilla, que después se complica. Entonces, este trabajo es parte de ese esfuerzo de encontrar nuevos antibióticos que se está abordando ahora de muchas maneras, que se están buscando muchas alternativas, antibióticos nuevos, tradicionales, que es lo que estamos haciendo nosotros, pero también otros grupos están buscando fagos, que son virus de bacterias, son capaces de generar infecciones también. Se está abordando de diferentes maneras porque se viene una crisis muy muy importante y la Organización Mundial de la Salud está muy preocupada por ese tema. Y eso no solamente virus, como podría ser lo que ya tenemos en la cabeza, no el tema de la pandemia y el SARS-CoV-2, sino que también hongos, parásitos, que entre comillas como que en los últimos 100 años han aprendido mucho, ¿no? Se han hecho resistentes a todo lo que le hemos puesto para combatirlo y ahora como que no hay nada que los mate, ¿no? O a largo plazo puede que se dé ese escenario, que no haya nada que los mate, entonces de estos tipos de descubrimientos, cuestiones que no sabíamos que existían, podrían ser entonces nuevos enemigos o antifúngicos, antibióticos, antiparasitarios, ¿no? Sí, efectivamente. Esta es una selección natural que han ido enfrentando los patógenos con los antibióticos que nosotros usamos, los antimicrobianos, ya sean antifúngicos, antivirales, antibacterianos. Y están aprendiendo, como tú dices, en realidad se están seleccionando y es algo normal a lo que nos teníamos que enfrentar eventualmente. Genial. Víctor García, académico del programa de Microbiología y Micología del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile. Muchas gracias por estar con nosotros. Te mando un abrazo grande. Que estés bien. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Chao, chao.